Hola, buenas tardes a todas y todos y bienvenidos al curso Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Balance 2016. Mi nombre es Salvador Herencia y en esta oportunidad quisiera hacer unos breves comentarios con respecto al módulo 3 referido al derecho a la salud. En el foro de esa semana nosotros quisimos plantear la consulta de si ustedes fueran ministras o ministro de salud y un organismo internacional le pidiera realizar una vacuna experimental en una zona tropical, ¿cuáles serían los requerimientos que ustedes pedirían? ¿No? Entonces, la idea del ejercicio era analizar un poco los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el último año, pero también algunos de los documentos que han sido compartidos en el curso con respecto a declaraciones sobre bioética y derechos humanos. ¿No? Como ustedes saben, y dentro de la evaluación, el caso IB versus Bolivia es importante porque trata de la figura del consentimiento en procedimientos médicos, ¿no? Y establece una serie de requisitos para evitar que ante procedimientos médicos una persona se vea en una situación de vulnerabilidad y que su decisión sea afirmativa o negativa, la persona esté al tanto de todas las consecuencias y del impacto que ésta pueda tener, ¿no? Por lo general, la gran mayoría de ustedes, todos creo, Diego, Alexandra, Rosario, Alex, Lorenz y María, hacen énfasis en el caso IB versus Bolivia y los requisitos establecidos en la Corte Interamericana con respecto al consentimiento informado en procedimientos médicos. Algunos de ustedes, como María Chalá, entre otros, hacen referencia específica a la Declaración de la UNESCO sobre Bioética y Derechos Humanos. Algunos de ustedes hacen referencia a que en el caso de comunidades, que el consentimiento de una comunidad de participar en determinados procedimientos médicos no excluye o no impide la necesidad de obtener el consentimiento individual de cada una de las personas, ¿no? Y esto es muy importante, que una cosa es, y un poco que esta división se da con el objeto de respetar las prácticas y tradiciones comunitarias, ¿no? En algunos momentos, en algunos casos, ciertas actividades deben estar aprobadas por la comunidad, pero ya el ejercicio específico depende de la voluntad y del consentimiento de cada una de las personas, ¿no? Eh, Rosario en ese sentido creo que hace un desarrollo sobre la materia de consentimiento, y Alex Medina en su intervención hace la importancia de vincular más el núcleo duro de los derechos humanos, los tratados internacionales como la Convención Americana, con los principios de bioética y derechos humanos. Como ustedes pueden ver, son declaraciones de la UNESCO que, si bien no son vinculantes, son los instrumentos más autoritativos con respecto a bioética y vincular la práctica bioética con los derechos humanos, ¿no? Posiblemente Diego Ruiz es una de las personas que, a lo mejor por su trabajo, tiene mayores elementos de requisitos que pediría siendo ministro, en el caso que él fuera ministro de Salud. No solamente habla de protocolo de actuación, que es algo que ha pedido también escrito Alexandra, Lorenz, entre otras personas, ¿no? Un análisis de riesgo, intérpretes, el acompañamiento por cargo de promotores de salud, me imagino que con experiencia en diálogo intercultural, ¿no? Es el único que pide carta fianza, que está algo importante en el caso que algo salga mal, que haya unos recursos ya separados para poder asumir cualquier tipo de costos con respecto a sus efectos, ¿no? Lawrence Chunga también hace énfasis en un elemento que también Rosario, entre otros, habla sobre que el consentimiento inicial puede ser retirado en cualquier parte, en cualquier etapa del procedimiento o del ejercicio. Entonces, el hecho que uno ha dado un consentimiento para participar no significa que tiene que quedarse hasta el final, ¿no? Los riesgos de experimentación, y algo interesante que Lawrence pone, que es el principio de justicia, que así lo titula, con respecto a evitar que sean los países en vía de desarrollo y dentro de ellos los grupos más vulnerables los que se vean expuestos a estas prácticas. Antes de hacer mi comentario general sobre las intervenciones,
Bueno, Diego Ruiz comparte un material del guía de la OMS en inglés sobre cómo incluir una vacuna en el proyecto, en los programas de inmunización de un país. Es interesante el documento, pero no es necesariamente aplicable acá, porque estos lineamientos están centrados cuando ya existe una vacuna que ha sido aprobada por parte de organismos internacionales y organismos de salud. Entonces ya es cómo incorporarla, o sea porque es una vacuna nueva o porque sea que es una mejora a vacunas ya existentes dentro del programa de inmunización de un país. La pregunta en este caso, no estamos en esa etapa aún, sino que se está aún descubriendo o investigando los posibles efectos de estas vacunas, tanto para afrontar la enfermedad o el virus que se procura derrotar, así como los posibles efectos secundarios. Como ustedes saben, este es el segundo grupo en el cual venimos desarrollando este curso sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 2016. Y lo interesante de las intervenciones tanto del grupo 1 como del grupo que ustedes hacen parte es que ninguno como ministro o ministra de salud dijo yo no lo autorizaría. Y esto es algo interesante. A lo mejor es por la redacción, forma como estaba redactada, pero el foro, pero me llama la atención de que nadie se opondría o nadie ha escrito que yo no estoy de acuerdo con con que mi país sea una zona para la prueba de vacunas, ¿no? Dado la pregunta estaba hecha formada en términos de una enfermedad tropical, ¿no? En general, entonces hay muchos países que están en el trópico, entonces una pregunta que no está acá, que no está en las respuestas es ¿por qué mi país? O ¿cuál fue la respuesta de otros países y por qué otros países no se rechazaron o no aprobaron ser sede de estas pruebas? ¿No? Entonces, yo no estoy diciendo que hay una respuesta correcta o equivocada, sino que es interesante ver el planteamiento que ustedes hacen, que todos aceptan que se hagan las pruebas. Y ninguno ha dicho que bajo un principio de derechos humanos, para un deber de protección, ¿no? Yo no acepto que mi población, especialmente un grupo vulnerable, ¿no? Posiblemente en este caso hubiesen sido personas posiblemente de miembros de pueblos indígenas, que participen en este tipo de experimentos, ¿no? Entonces, es interesante ver las salvaguardias que ustedes plantean en materia para realizar este ejercicio, pero también decir no puede ser, no en mi población, puede ser también una respuesta, dependiendo de las circunstancias, una respuesta de protección de los derechos, especialmente de las personas vulnerables, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que, por favor, que la respuesta de ustedes está mal, sino que me llamó la atención que ni en ninguno de los grupos alguien dijo, ¿sabes qué? Yo como ministro de salud, yo no aceptaría que mi población sea sujeta a este tipo de vacunas experimentales, ¿no? Entonces, eso es un tema que para que siempre, creo que el mensaje es que siempre tenemos que mirar críticamente los problemas que se dan. En el siguiente foro, que es sobre defensores de derechos humanos, plantea también, si bien es distinto tema, pero plantea cuál es la mejor solución para proteger o promover los derechos humanos en circunstancias concretas, ¿no? En nuestras vidas profesionales, creo que de todos, no siempre va a haber respuestas fáciles de sí o no. En este tipo de casos, decir no puede implicar una mayor vulneración de derechos humanos, pero ¿bajo qué circunstancias? Entonces, ese es un poco el objetivo de este mensaje. Muchísimas gracias a todos por haber participado en el foro. Han sido respuestas muy interesantes y nada, nos seguiremos viendo la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima.